Hola, muchas de vosotras me habéis escrito en los comentarios que queríais saber cómo montar las cuentas rotadas, así que os dejo aquí 6 maneras diferentes de hacerlo. Haremos colgantes simples, pendientes con mini cáncamos, pendientes con aros, un collar con varias cuentas, pendientes con medias rotadas e incluso botones. Con este vídeo termino la trilogía que comencé con la creación de las cuentas rotadas, que continuó con el lijado y pulido y que termina con el montaje. Espero que lo disfrutéis. La primera pieza que vamos a montar es un colgante simple. Haremos un agujero pasante en la parte superior de la cuenta y usaremos una fornitura para colgante que se llama asa y que tiene 2 garras que introduciremos en el agujero. Marcamos el lugar donde taladraremos y usamos una broca un poco más ancha que las garras de la fornitura. Es muy importante taladrar siempre de manera perpendicular a la pieza, por lo que debemos ir girando el conjunto formado por la cuenta y el taladro, asegurándonos que ambas partes están en posición correcta. Abrimos la fornitura y la colocamos en su posición. Con estas piezas no necesitaremos añadir pegamentos. Como podemos ver, la fornitura es móvil y la unión bastante resistente. Ahora ya podemos añadir la cadena o cordón que más nos guste. Otra posibilidad que tenemos para montar cuentas rotadas de una manera sencilla es usar una de las fornituras que llamamos mini cáncamos. Estos son como los que se usan en bricolaje, pero adaptados a la escala de nuestras piezas. Con este tipo de fornituras también se consigue una unión muy duradera y fuerte y evitamos tener que taladrar la cuenta de parte a parte, lo que es realmente complicado. Usaremos una broca de 0,8 milímetros. Y como siempre, marcaremos el lugar donde queremos taladrar. Para que la broca no se resbale, vamos a realizar 2 cortes que formarán una V en el lugar donde tenemos que taladrar. Esto nos facilitará muchísimo el trabajo. Hacemos el agujero. Aunque estas fornituras crean uniones bastante fuertes, a mí me gusta poner un poco de pegamento en la punta antes de enroscarla y así conseguir una fijación más segura. Enroscamos el mini cáncamo. Y colocamos los ganchos de pendientes. Vamos a hacer ahora un montaje algo diferente. Lo que haremos será atravesar la cuenta con un aro que nos servirá de fornitura y de decoración. Como usaremos un alambre de latón de 1 milímetro de espesor, tenemos que elegir una broca de mayor diámetro. En este caso será de 1,5 milímetros. Taladramos justo en el centro de la pieza. Este agujero es muy fácil de realizar ya que coincide con el centro de la espiral de la rotada.
Como siempre, hacemos que la broca forme un ángulo de 90 grados con la cuenta. Así nos aseguramos que saldrá por el lugar correcto cuando lleguemos al otro lado. Con ayuda de un cortador de metal le damos forma al alambre. Lo que estamos haciendo es un muelle. Ahora cortamos 2 vueltas de este muelle. Pasamos el alambre por el agujero. Buscamos ahora en el aro el punto que coincide con la arista de la cuenta. Y en ese punto realizamos la anilla que unirá las dos partes del aro. Una vez colocado el gancho de pendiente, tenemos terminada nuestra pieza. El siguiente modelo que vamos a hacer es un collar de varias cuentas. Aquí los agujeros son un poco más complicados y requieren mayor cuidado, pero veremos un truco que nos hará muy sencilla la tarea. Como siempre, la primera tarea será marcar dónde van los agujeros, y en este caso nos vamos a ayudar de la gargantilla que usaremos para el montaje. Colocamos las cuentas en su posición, pero tenemos que tener en cuenta que no debemos taladrarlas por la mitad, o se girarán continuamente cuando llevemos puesto el collar. Marcaremos a 1/4 del diámetro de cada cuenta. La cinta de pintor va a ser nuestra aliada para que los agujeros salgan perfectamente. Pegaremos un trozo que pase por las dos marcas que hemos hecho. Como en el caso de los pendientes con mini cáncamos, vamos a realizar los cortes en forma de V para facilitarnos la tarea. Ahora comenzamos a taladrar, y como podemos observar, la broca ha de estar alineada con la cinta de pintor. Si lo hacemos de esta manera, la broca saldrá exactamente por el punto que queremos. O si nuestra broca es muy pequeña, podremos taladrar desde los dos extremos, sabiendo que los dos agujeros se encontrarán en el centro. No tenemos que olvidarnos de revisar la posición de la broca desde todos los puntos de vista.
Retiramos la cinta de pintor, que como podemos observar ni deja restos de pegamento ni quita el brillo de la pieza, y trabajaremos todas las cuentas de la misma manera. Montamos las cuentas según el diseño que nos guste y tenemos listo nuestro collar. Con estos pendientes vamos a repasar la manera de hacer las cuentas rotadas, aunque las podéis ver con más detalle en el vídeo que publiqué sobre ellas. Comenzamos haciendo un marmolado simple usando translúcido, oro verde y cobre de los nuevos metálicos de Cerny. Cuando ya lo tenemos hecho, hacemos una bola con él. Con ayuda de un cristal, vamos rotando la cuenta hasta tener la espiral y la forma que queremos. Ahora partimos la cuenta por la mitad. Colocamos las dos mitades sobre un cristal y con las manos y la ayuda de una cuchilla le terminamos de dar la forma. Con un papel de lija P400 igualamos toda la superficie del corte. Ponemos un poco de arcilla líquida sobre la cuenta. Colocamos una plancha de oro verde sobre un cristal y encima ponemos las dos mitades de la rotada. Ahora recortamos el exceso de arcilla verde. Marcamos el centro de la capa verde para hacer los agujeros. Elegimos una broca de 1 milímetro y taladramos. Con ayuda de una fresa de diamante de punta cónica vamos a agrandar el agujero para poder alojar la cuenta de cristal.
Mezclamos los dos componentes del pegamento epoxi y pegamos el alambre con la cuenta de cristal. En este caso he usado un alambre de plata de 0,8 milímetros de espesor. Mientras se seca el pegamento, hacemos un muelle y cortamos 2 vueltas para cada pendiente. Hacemos los ganchos de pendientes. Ahora solo nos queda unir todas las partes. La última opción que os voy a mostrar para montar cuentas rotadas es la de los botones. Os voy a enseñar 2 maneras diferentes de hacerlos. Para este montaje usaremos alambre de latón de 1 milímetro de diámetro. Doblamos el alambre con la ayuda de un alicate curvo y cortamos los extremos. Con la propia fornitura señalamos el lugar donde irán los agujeros y con un lápiz hacemos esas marcas más visibles. Comprobamos el grosor del alambre para elegir la broca que más se adecue a nuestro trabajo. Taladramos siempre de manera perpendicular a la superficie. Comprobamos que ambos agujeros tengan la misma profundidad.
Usaremos pegamento epoxi de 2 componentes para obtener una unión fuerte y duradera. Y listo. El segundo montaje es mucho más sencillo. Simplemente haremos 4 agujeros en cada cuenta. Esto es todo por ahora. Seguro que a vosotras se os ocurren 1000 maneras más de montar las cuentas rotadas. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. También puedes suscribirte al canal y compartir. Cualquier duda o sugerencia, por favor, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.